Buen día. En esta presentación vamos a hablar del concepto del uso del suelo y condicionantes ambientales de acuerdo a las disposiciones contempladas en el formato F006 de la Agencia Nacional de Tierras, que permite evaluar la clasificación de uso del suelo de los predios solicitados para adjudicación eh, por parte de los campesinos en la UGT del Valle del Cauca. La primera cláusula dentro de esta clasificación del formato 006 habla de que cada predio solicitado debe estar clasificado en suelos rurales de los planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios en los cuales se encuentre cada predio solicitado, en zonas en que se puedan desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, agroforestales y o forestales explotables. Esto para apoyar las labores de impulso de expedientes de adjudicación de predios baldíos de la nación que vayan destinados a la adjudicación de estos predios y la titulación a campesinos de las zonas rurales del departamento. Este video busca mostrar una metodología preliminar para hacer esta evaluación de este primer ítem dentro de las cláusulas contempladas en el formato F006 que permitan verificar y clasificar cada predio solicitado y permitan la verificación de que de cada predio solicitado se encuentre dentro de áreas clasificadas como áreas de uso del suelo rural y digamos así, la primera parte implica que como hay una deficiencia en la actualización de los planes de ordenamiento territorial o planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial de cada municipio del departamento, se busque apoyar la labor de verificación de la clasificación de uso del suelo por medio de las capas suministradas por el Marco Geoestadístico Nacional pertenecientes a el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que en el año 2018 realizó un censo nacional de población y de viviendas, y por medio de esto, digamos así, de estas capas de información geográfica, se puede verificar en base pues a la información suministrada por el DANE, si cada municipio y si cada predio adjudicable y solicitado por campesinos se encuentra dentro de una clasificación de suelo rural para apoyar y agilizar las labores de adjudicación que permitan impulsar los expedientes de adjudicación de predios de baldíos de la nación para campesinos de la zona y del departamento del Valle del Cauca. Entonces se utiliza pues la información geográfica suministrada por el Marco Geoestadístico Nacional y el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para verificar pues cada polígono y cada predio solicitado si se encuentra dentro del suelo rural. Vamos a hacer entonces un primer acercamiento por medio del software QGIS y vamos a cargar la capa de sección rural del Marco Geoestadístico Nacional y del Departamento Nacional de Estadística, DANE, por medio del cual se puede hacer un cruce de información territorial en la que cada predio solicitado se cruce con la información de la capa de sección rural del Marco Geoestadístico Nacional para verificar
que cada predio solicitado se encuentre dentro de un uso del suelo rural, y es una verificación preliminar para apoyar las labores de adjudicación, de acuerdo pues a la información publicada por el portal de datos abiertos del DANE. Esto puede agilizar en cierta medida las labores de verificación del uso del suelo para cada predio solicitado, y puede apoyar pues las labores pues de verificación de esta cláusula dentro del formato F006 de la Agencia Nacional de Tierras, para agilizar los procesos pues de adjudicación, ya que en algunos casos los planes de ordenamiento territorial o planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios están desactualizados. Entonces se puede utilizar estas capas del DANE para la verificación del uso del suelo rural. Entonces la sección rural del suelo son, digámoslo así, una capa de información geográfica publicada por el DANE, que permite hacer una verificación preliminar de acuerdo pues a la información que se tiene en la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y puede digámoslo así, agilizar estos procesos en caso de que el plan de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial del municipio esté desactualizado. Entonces estas capas del DANE pueden ayudar a agilizar la verificación del tema del uso del suelo, al hacer un cruce de información territorial entre el polígono, entre cada polígono de los predios solicitados, y la capa de información de sección rural del Marco Geoestadístico Nacional del DANE. Vamos a cargar la capa del Marco Geoestadístico Nacional. Entonces podemos decir pues que vamos a cargar la capa de sección rural del Departamento del Valle. Al cargarla vemos que el DANE tiene una clasificación de suelo rural que nos permite hacer una primera evaluación preliminar, y nos permite hacer un cruce de información entre los polígonos de los predios solicitados y la información de esta capa geográfica de sección rural publicada por el Marco Geoestadístico Nacional del DANE. Si nosotros abrimos la tabla de atributos de esta capa, vamos a ver que tenemos en el Valle del Cauca 1238 secciones rurales, en base a las cuales se realizó el censo del año 2018, el censo de población y vivienda del año 2018, y para cada una de las 1238 secciones rurales se colectó información por parte del DANE, información demográfica y socioeconómica, y como podemos ver, las áreas urbanas están excluidas dentro de esta capa. Solamente tenemos la información de las secciones rurales, o sea, de las áreas rurales de cada municipio. Entonces, al hacer el cruce de información entre los polígonos y las poligonales de cada predio solicitado con los polígonos de esta capa de secciones rurales, podemos hacer una verificación preliminar de si el predio solicitado se encuentra en áreas rurales, de acuerdo pues al Marco Geoestadístico Nacional, que es información pública del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Con esto pues podemos hacer un primer acercamiento a la evaluación de que cada predio solicitado debe estar clasificado en suelos rurales de acuerdo a los POTs, pero como los POTs en muchos casos están desactualizados, pues podemos utilizar esta información del DANE para hacer una primera verificación preliminar del uso del suelo, y poder agilizar los procesos de impulso de expedientes de adjudicación. Esta capa de sección rural
contiene un conjunto de datos para cada sección rural, un conjunto de datos demográficos y socioeconómicos que se pueden utilizar para hacer un diagnóstico preliminar de las áreas colindantes con cada predio solicitado para la adjudicación, y se puede entonces evaluar información demográfica y socioeconómica con respecto, pues, por ejemplo, a datos como el número de viviendas rurales, el número de hogares, conformados por diferentes muchas veces jefes de hogar femeninos, o sea, hogares comandados por mujeres, y otros datos demográficos suministrados por el Censo Nacional de Estado, por el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE del año 2018, y se puede hacer un diagnóstico preliminar del contexto territorial de cada predio solicitado, para apoyar las labores de impulso de los expedientes y apoyar las labores realizadas por el grupo social de impulso de expedientes de la Agencia Nacional de Tierras de la OPT de Valle del Cauca. Entonces, por medio de esto se puede, digámoslo así, entonces verificar un uso preliminar del suelo de cada polígono y de cada poligonal de cada predio solicitado, y se puede alimentar, pues, la base de datos y el diagnóstico que se puede realizar para cada predio solicitado, de acuerdo, pues, a la información del Censo Nacional del año 2018 realizado por el DANE, y apoyar con las labores de evaluación de variables relevantes para realizar un proceso integral dentro de las labores de adjudicación de los predios por parte, pues, de los grupos social y agronómico pertenecientes a la UGT del Valle del Cauca, y brindar un servicio público integral a los campesinos que están solicitando la adjudicación de predios rurales dentro pues, de la UGT del Valle del Cauca. Como podemos ver, hay 1235 secciones rurales de acuerdo, pues, al marco geoestadístico nacional, y esta información, obviamente, como habíamos mencionado antes, se puede cruzar con cada poligonal de cada predio solicitado para evaluar, pues, el contexto territorial de cada predio, y evaluar, pues, las variables tanto socioeconómicas como de variables específicas, como por ejemplo hogares comandados por mujeres, etcétera, hogares comandados comandados por mujeres, para evaluar entonces esa prioridad que ha establecido la Agencia Nacional de Tierras de adjudicar predios a personas con una necesidad específica de adjudicación de predios. Como podemos ver, las áreas urbanas están excluidas de esta capa de cesión rural, y las áreas rurales son sesiones rurales, cada una de ellas. Si miramos la información de una sesión rural en específico, vamos a ver que dentro del marco geoestadístico nacional integrado con el Censo Nacional de Estadística, se tiene una información de las variables socioeconómicas y demográficas pertenecientes a cada una de las sesiones rurales definidas por el marco geoestadístico nacional. Eso permite hacer un diagnóstico preliminar del contexto territorial de cada una de las solicitudes presentadas ante la Agencia Nacional de Tierras. Con esto
presentamos pues entonces una propuesta de metodología de clasificación, de evaluación y verificación de tipo de suelo de cada uno de los predios solicitados, y verificar si los predios solicitados se encuentran en suelos de uso rural, y apoyar pues esta labor de impulso de los expedientes de adjudicación de los predios. Gracias por su atención.